¿Qué harías si un día encuentras en el campo a tus animales muertos, sin una sola gota de sangre en sus cuerpos, con marcas que parecen de un depredador imposible? Hoy te traigo la historia del chupacabras, pero no la que conoces. Esta es mucho más oscura. Porque no solo se trata de un mito o una leyenda que viaja de boca en boca, se trata de algo que todavía acecha, algo que está mucho más cerca de lo que imaginas. Y lo peor es que esta historia no solo habla de los animales, sino de lo que ocurre cuando el monstruo comienza a buscar nuevas presas. Todo empezó en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y densos bosques. Los lugareños siempre vivieron tranquilos, llevando una vida simple. Pero una noche, algo cambió. Fue en la finca de los López, una familia conocida por sus cabras y gallinas. Don Julián, el patriarca, salió al amanecer como siempre, pero lo que encontró le dejó helado. Las cabras estaban muertas. No eran solo heridas comunes, ni rastros de un ataque de lobo o un coyote. Las criaturas estaban rígidas, con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto el mismísimo infierno antes de morir. Había 2 perforaciones limpias en sus cuellos, y lo más extraño de todo, no había sangre. No había manchas en el suelo ni en los cuerpos. Era como si alguien o algo las hubiera drenado por completo. Don Julián intentó mantener la calma, pero su rostro traicionaba el terror que sentía. ¿Qué clase de animal podía hacer algo así? Esa misma noche, reunió a sus vecinos. Hablaron de coyotes, vampiros, incluso de sectas oscuras, pero nadie tenía respuestas. Todos se fueron a casa con la piel erizada y las puertas bien cerradas. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. La noche siguiente, en la finca de los Hernández, ocurrió lo mismo. Esta vez no fueron solo cabras. Las gallinas, los cerdos e incluso el perro guardián aparecieron muertos. Algo estaba acechando al pueblo, algo que no se detenía, y cada ataque era más violento que el anterior. La gente comenzó a tener miedo. Nadie salía después del atardecer. Los niños ya no jugaban en las calles, y las pocas luces que se veían por las noches eran las de las velas en las casas, donde rezaban a Dios para que aquello no llegara hasta sus puertas. Y entonces llegaron los rumores. Una señora mayor decía haber visto algo. Era un bicho, pero no como los que conocemos. Caminaba en 2 patas, pero no era humano. Era bajo, jorobado, y sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas. Nadie quiso creerle al principio, pero luego otros empezaron a hablar. Se decía que en las noches, en el monte, se escuchaban ruidos extraños, un gruñido agudo, como el de un animal herido, pero mezclado con algo más, algo inhumano. Una noche, Miguel, un joven que vivía en las afueras del pueblo, decidió investigar. Era el típico muchacho que no creía en leyendas ni cuentos de viejas. Con una linterna en mano y su perro, salió hacia el monte. Horas más tarde, el perro regresó solo. Estaba herido, con arañazos profundos en el lomo, y temblaba tanto que parecía que iba a desplomarse. Cuando los hombres del pueblo salieron a buscar a Miguel, lo encontraron, pero no como esperaban. Estaba tendido en el suelo, con el cuello perforado de la misma forma que los animales. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto. Parecía que, al final, había creído en la leyenda, pero demasiado tarde. El miedo en el pueblo se volvió insoportable. Las familias comenzaron a abandonar sus hogares. Mejor perder todo que arriesgarse a algo así, decían. Pero don Julián, terco como siempre, decidió quedarse. No dejaré que ese demonio me quite lo que he trabajado toda mi vida, decía, aunque su esposa lloraba cada noche. Fue don Julián quien vio al monstruo de frente. Estaba revisando el establo cuando escuchó un ruido afuera, un susurro extraño que helaba la sangre. Cuando salió, lo vio. Era más aterrador de lo que nadie había descrito. Tenía el tamaño de un hombre pequeño,
pero su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras que brillaban bajo la luna. Sus ojos eran dos esferas rojas que parecían arder, y en su boca, unos colmillos tan afilados que podrían atravesar metal. Don Julián intentó gritar, pero el sonido se le atascó en la garganta. Lo único que pudo hacer fue levantar una horquilla, esperando que aquello se asustara. Pero el chupacabras no se movió. Lo miró, inclinó la cabeza, y entonces, sin previo aviso, saltó hacia él. La historia se difumina aquí. Algunos dicen que don Julián sobrevivió, que logró herir al monstruo y hacerlo huir. Otros dicen que murió esa noche y que el cuerpo nunca fue encontrado. Pero lo que sabemos es que, después de ese encuentro, el chupacabras desapareció del pueblo. Las muertes cesaron, y con el tiempo, las familias regresaron. Sin embargo, aquí no termina la historia. Muchos años después, en un pueblo vecino, comenzaron a ocurrir cosas similares. Animales muertos, extrañas marcas, desapariciones humanas. Pero había algo más aterrador esta vez. Las víctimas no solo eran drenadas de sangre, algunas aparecían mutiladas, con marcas que parecían símbolos tallados en la piel. Los pocos testigos que lograron verlo coincidían en algo: el monstruo había cambiado. Ahora era más grande, más fuerte, y parecía más inteligente. Había aprendido a no dejar rastro, a moverse como un depredador perfecto. Una familia de ese pueblo decidió huir. No podían quedarse después de lo que habían visto. Mientras empaquetaban sus cosas, escucharon un ruido afuera. Era como un susurro, pero lleno de rabia. La madre, aterrada, se encerró con sus hijos en una habitación mientras el padre revisaba. Los minutos se hicieron eternos, hasta que el grito del padre rompió el silencio. Cuando la policía llegó, encontró la casa vacía. No había rastros de la familia, pero en las paredes había marcas, como garras, y una frase escrita con sangre: no hay escape. Desde entonces, el mito del chupacabras ha seguido creciendo. Algunos dicen que no es un ser vivo, sino un experimento fallido, algo creado por el hombre que se salió de control. Otros aseguran que es un demonio, una criatura que se alimenta no solo de sangre, sino del miedo de quienes lo enfrentan. Y aunque los reportes parecen haber disminuido, hay algo que debes saber: el chupacabras no desaparece. Solo cambia de territorio. Así que, si alguna vez escuchas ruidos extraños en la noche, si tus animales comienzan a actuar raro, o si encuentras marcas inexplicables, asegúrate de cerrar bien las puertas. Porque puede que tú seas el siguiente en conocerlo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Es posible que algo como el chupacabras realmente exista, o es solo una creación de nuestras mentes para explicar lo inexplicable? Déjame tus pensamientos en los comentarios, y si tienes una historia similar, no dudes en compartirla. Quizás, después de todo, el monstruo está más cerca de lo que imaginamos. Era un invierno particularmente crudo en un remoto pueblo de montaña llamado Valle Quieto, un lugar donde las noches eran más oscuras que la misma muerte y el frío cortaba como cuchillos. Los lugareños, acostumbrados a las inclemencias del clima, sabían que había algo más en el aire ese año, algo que no tenía nada que ver con el invierno. Nadie quería admitirlo, pero se sentía una presencia, algo que parecía respirar junto al viento helado. Todo comenzó cuando Raúl, el único cartero del pueblo, dejó de llegar a casa. Su esposa, Mariana, contó que esa mañana había salido temprano como siempre, dispuesto a entregar unas cartas en la zona alta del valle, donde vivían apenas 3 familias aisladas. Pero no regresó. Al principio pensaron que quizás se había retrasado por el hielo en los caminos, pero cuando cayó la noche y todavía no había señales de él, un grupo de hombres del pueblo decidió salir a buscarlo. Encontraron su camioneta volcada en un sendero angosto, con las puertas abiertas y las cartas esparcidas por el suelo. No había rastro de Raúl. Pero lo más perturbador era que, alrededor del vehículo, había huellas extrañas en la nieve. Eran grandes, mucho más grandes que las de cualquier animal conocido. Parecían de un lobo,
pero con un detalle escalofriante, terminaban en una forma parecida a dedos humanos, con garras largas que se clavaban profundamente en el hielo. Los hombres no sabían qué pensar. En silencio, recogieron las cartas y regresaron al pueblo, temerosos de contar lo que habían visto. Esa noche, nadie durmió. En los días siguientes, más personas comenzaron a desaparecer. Primero fue Javier, un leñador que solía salir al bosque antes del amanecer. Luego, Sofía, una joven que había salido a recoger agua del pozo detrás de su casa. En todos los casos, se encontraban rastros de lucha, herramientas abandonadas, huellas enormes en la nieve y, a veces, marcas extrañas en los árboles, como si algo los hubiera rasguñado con una fuerza descomunal. El miedo creció como una plaga. Las familias se encerraban al caer la noche, atrancando puertas y ventanas con todo lo que tenían a mano. Pero no importaba. Los ataques continuaron. Y lo peor era que nadie sabía que estaba cazándolos. Fue entonces cuando llegó Elías, un anciano que había abandonado el pueblo hacía más de 20 años. Nadie sabía por qué había vuelto, pero desde el primer momento su presencia inquietó a todos. Elías tenía un aire extraño, como si supiera algo que los demás ignoraban. Ya ha pasado antes, dijo una noche en la taberna, rompiendo el silencio que se había instalado en el lugar. Esto que están viviendo no es nuevo. Lo que sea que está ahí afuera, ya vino una vez, y volverá cada vez que tenga hambre. La gente lo miró con incredulidad, pero sus palabras tenían un peso que era imposible ignorar. Según Elías, el pueblo estaba maldito. Decía que hacía décadas, en tiempos de sus abuelos, algo había sido despertado en el bosque. Una criatura antigua, algo que no pertenecía a este mundo. No es un animal, no es humano. Es algo peor, dijo, mientras sus manos temblaban al sujetar su taza de té. Es un depredador que caza por placer, que se alimenta del miedo antes de devorar a sus presas. Esa misma noche, mientras todos intentaban procesar lo que Elías había dicho, el caos se desató. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente, un sonido desesperado que se interrumpía de golpe, como si algo los silenciara. Luego, un grito desgarrador rompió la quietud. Venía de la casa de los Muñoz, una familia con 3 hijos pequeños. Cuando los vecinos llegaron corriendo, encontraron la puerta destrozada, como si algo la hubiera arrancado de sus bisagras. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, y el suelo, de huellas de sangre. De la familia no quedaba rastro, excepto por un colgante que la madre solía usar, tirado en medio del caos. Fue entonces cuando alguien lo vio. Era una figura alta, esquelética, con extremidades alargadas que no parecían naturales. Su piel era de un gris opaco, como la ceniza, y sus ojos brillaban con un resplandor amarillento que perforaba la oscuridad. No corría, no saltaba, simplemente se deslizaba entre los árboles con una velocidad imposible. Y lo peor de todo, estaba sonriendo. La criatura desapareció en el bosque antes de que alguien pudiera reaccionar. Algunos intentaron perseguirla, pero pronto se perdieron en la espesura. Uno de ellos, Pedro, regresó horas más tarde, sin aliento y con la mirada perdida. No es un animal, repetía una y otra vez. Nos observa. Se burla de nosotros. Y no parará hasta que termine su cacería. Elías propuso un plan desesperado. Según él, la única forma de detener a la criatura era enfrentarse a ella. No le temen a las armas. Pero hay algo que sí respeta, el fuego. Tenemos que arrinconarlo, obligarlo a mostrar su verdadera forma. Aunque pocos estaban convencidos, no había alternativas. Así que esa noche, los hombres del pueblo se armaron con antorchas y salieron al bosque, liderados por Elías. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos extraños. Cada crujido de las ramas, cada ráfaga de viento, parecía un aviso de que algo los acechaba. Y entonces lo vieron.
Estaba allí, de pie entre los árboles, observándolos con esos ojos brillantes y esa sonrisa imposible. Los hombres rodearon a la criatura, levantando las antorchas. Por un momento, pareció retroceder, pero luego dejó escapar un grito, un sonido inhumano que heló la sangre de todos. Antes de que pudieran reaccionar, se lanzó sobre ellos. La lucha fue breve, brutal y caótica. Las antorchas lograron herir a la criatura, que se retorció y chilló de dolor. Pero también se cobró sus víctimas. Al final, cuando todo terminó, lo único que quedó fue un rastro de sangre negra que se hundía en la nieve y desaparecía en la distancia. Elías murió esa noche, pero antes de exhalar su último aliento, dijo algo que nunca olvidaron: volverá. Siempre vuelve. El invierno terminó, y con él, los ataques. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las familias se fueron, las casas quedaron vacías, y Valle Quieto se convirtió en un lugar fantasma. Solo los más valientes se atreven a visitarlo, y quienes lo hacen, aseguran que, al caer la noche, todavía se escuchan susurros entre los árboles. Quizás, solo quizás, la criatura sigue ahí, esperando el momento adecuado para cazar de nuevo. Había un lago, profundo y oscuro, que dormía en el corazón de un bosque olvidado por el tiempo. Los lugareños lo llamaban el espejo negro. Su superficie era tan quieta que reflejaba el cielo como un vidrio pulido, pero su calma ocultaba un secreto. Nadie del pueblo se acercaba a esas aguas después del anochecer. El lago llama, decían. Y cuando lo hacía, nadie regresaba. La historia comienza con Ana y su hermano menor, Diego. Vivían en una cabaña cerca del bosque, junto a su abuela, una mujer sabia pero profundamente supersticiosa. La abuela siempre les advertía: nunca vayan al lago. No importa lo que escuchen, no importa quién los llame. El lago no olvida. Ana siempre pensó que eran tonterías, cuentos de viejas para asustar a los niños, pero Diego estaba fascinado por las historias. A menudo lo encontraba en la biblioteca, hojeando libros polvorientos sobre leyendas locales. Un día, Diego no volvió a casa. Ana lo buscó por todo el bosque, llamándolo hasta que su voz quedó ronca. Finalmente, encontró su mochila tirada cerca de la orilla del lago. Al principio, todo parecía normal. El agua reflejaba el cielo despejado, las hojas apenas se movían con el viento. Pero entonces lo vio, una figura en el agua. Era alta, delgada, con una piel pálida que parecía brillar bajo el reflejo de la luna. La figura no estaba quieta, la observaba. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, hundiéndose en las profundidades. Ana regresó corriendo a casa y le contó a su abuela lo que había visto. La anciana se puso pálida. El lago ha elegido, dijo, con una voz apenas audible. Según la abuela, el lago no era solo un cuerpo de agua. Era un portal, un lugar donde el límite entre este mundo y otro más oscuro era tenue. Cuando el lago te llama, te lleva consigo. Pero todavía hay tiempo para traerlo de vuelta. Necesitamos encontrar el faro. El faro era otro mito, una luz espectral que, según las historias, podía guiar a los perdidos de vuelta a este mundo. Ana no tenía idea de cómo encontrar algo que solo existía en cuentos, pero no iba a quedarse sin hacer nada. Armándose de valor, tomó una linterna, un cuchillo de cocina y una cuerda, y se adentró en el bosque, dejando atrás los ruegos de su abuela. El bosque era más oscuro de lo que recordaba. Las sombras parecían moverse, y los sonidos habituales, como los cantos de los grillos o el crujir de las ramas, estaban ausentes. Cada paso se sentía como un eco en un vacío. Finalmente, llegó al lago. La figura estaba allí de nuevo, de pie sobre la superficie como si el agua fuera sólida. Esta vez, Ana pudo ver más detalles, ojos negros como pozos sin fondo, una sonrisa delgada y tensa que no parecía humana.
La figura alzó un brazo, señalando hacia el centro del lago. En un instante, Ana supo lo que tenía que hacer. Su hermano estaba allí, en algún lugar bajo esas aguas. Amarró la cuerda a un árbol cercano y se lanzó al agua. El frío la golpeó como un puñal. El lago era mucho más profundo de lo que parecía, y cuanto más descendía, más oscura se volvía el agua. Pero entonces lo vio, una luz pálida parpadeando en la distancia. Era el faro. Nadando hacia él, sintió que algo rozaba su pierna, algo frío y viscoso. No miró atrás. No podía. Cuando alcanzó la luz, se dio cuenta de que no era un objeto, sino una puerta, un arco de piedra cubierto de algas y símbolos grabados. Tras pasarlo, fue como cruzar a otro mundo. Del otro lado, el agua desapareció, y Ana se encontró en un lugar seco y silencioso, un vasto paisaje de niebla y sombras. Allí estaba Diego, de pie, con los ojos cerrados, rodeado de figuras que susurraban en un idioma incomprensible. Ana corrió hacia él, gritando su nombre. Las figuras giraron hacia ella, y por primera vez, vio sus rostros. Eran los rostros de personas que conocía, antiguos vecinos, compañeros de escuela, incluso su propio padre, que había desaparecido años atrás. Pero sus ojos estaban vacíos, y sus movimientos eran rígidos, como si fueran títeres. «No pertenece aquí», dijo una voz detrás de ella. Era la figura del lago, que ahora estaba de pie junto a la puerta. «Pero tú sí podrías quedarte». Ana sintió como las figuras comenzaban a moverse hacia ella, sus rostros deformándose en sonrisas grotescas. Agarró a Diego de la mano y comenzó a correr hacia la puerta. Las sombras los seguían, sus pasos resonando en el vacío. Justo cuando cruzaron el umbral, Ana tiró del cuchillo que llevaba y cortó la cuerda que mantenía la puerta abierta. En un instante, el arco se derrumbó, y el lago los devolvió a la superficie. Ana y Diego emergieron, jadeando y temblando. La figura ya no estaba, y el lago estaba tan tranquilo como siempre, como si nada hubiera pasado. Al llegar a casa, la abuela los abrazó con lágrimas en los ojos. «Nunca más se acerquen al lago», les dijo. Ana prometió que no lo harían. Años después, cuando Ana contaba la historia, siempre decía que lo peor no era lo que vio en el lago, ni las sombras que la persiguieron. Lo peor era saber que no todos los que habían desaparecido estaban muertos. Algunos seguían ahí, atrapados en el otro lado, esperando que alguien más escuchara el llamado del lago. Había un pequeño caserío al norte de México, rodeado por cerros áridos y una tierra que parecía quemada por el sol. Los animales comenzaron a morir de formas inexplicables. Primero fue un par de cabras de Doña Estela, luego unas gallinas de los Pérez, y para el final de la semana, casi todo el ganado de la zona había caído. Pero no se trataba de muertes comunes. Los animales eran encontrados rígidos, con 2 marcas precisas en el cuello y sin una sola gota de sangre en sus cuerpos. Los vecinos se reunieron en la única tienda del pueblo para discutir el misterio. Algunos decían que era obra de coyotes, pero otros, los más viejos, aseguraban que esto no era natural. Don Ernesto, un anciano que siempre había sido visto como excéntrico, afirmó que era el chupacabres. «Hace años lo vi. Era pequeño, con ojos como brasas y dientes más afilados que navajas. No caza por hambre, caza porque le gusta vernos con miedo». La mayoría de los presentes se burló, pero esa noche, un silencio pesado cayó sobre el caserío. Nadie quería ser el próximo en perder sus animales. Luis, un joven de apenas 18 años que vivía con su abuelo, no creía en leyendas. Para él, todo tenía una explicación lógica. «Seguro es algún depredador raro, o alguien haciendo tonterías», le dijo a su abuelo mientras acomodaba las herramientas en el granero. Pero cuando salió a revisar el corral esa madrugada, encontró a su perro, Rocco, muerto junto a 3 ovejas. Las mismas marcas en el cuello, el mismo vacío de sangre. La rabia de Luis superó su miedo.
Armado con un machete y una vieja linterna, decidió buscar respuestas. Esa noche, mientras el resto del pueblo dormía, salió al cerro. La luna llena iluminaba el camino, y el viento traía consigo un olor extraño, metálico, como a sangre vieja. Caminó durante horas, siguiendo huellas que parecían de un animal, pero que a veces se mezclaban con formas humanas. Entonces lo escuchó, un gruñido agudo, como el chirrido de un metal oxidado. Apagó la linterna y se escondió tras un arbusto. Lo que vio lo dejó paralizado. Era una criatura pequeña, tal vez de 1,5 metros, cubierta de una piel escamosa que reflejaba la luz de la luna. Caminaba en 2 patas, pero de vez en cuando se apoyaba en las 4. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y en sus manos, largas y huesudas, llevaba lo que parecía el cadáver de una liebre. Luis apenas pudo contener un jadeo, pero el monstruo giró su cabeza de golpe hacia él. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de la criatura se encontraron con los de Luis, y aunque quería correr, sus piernas no respondían. Entonces, el chupacabras dejó caer a la liebre y se lanzó hacia él. Luis gritó y corrió cuesta abajo, con el sonido de las garras de la criatura golpeando la roca detrás de él. Se tropezó varias veces, pero logró llegar al pueblo, golpeando la puerta de su casa con desesperación. Su abuelo lo dejó entrar y trancó la puerta mientras el joven apenas podía explicar lo que había visto. «Te lo dije», murmuró el anciano, cerrando las ventanas. «Eso no es un animal. Es algo peor. Es un castigo». El pueblo despertó en caos al día siguiente. Más animales muertos, más personas hablando de gruñidos y sombras que se movían en los cerros. Pero esa vez, la tragedia escaló. Carlos, el hijo menor de los Pérez, no apareció en la mañana. Su cama estaba intacta, pero la ventana de su cuarto estaba abierta, y afuera había huellas que llevaban al bosque. La búsqueda comenzó al amanecer. Todos los hombres del pueblo se armaron con machetes, escopetas viejas y antorchas. Mientras avanzaban entre los árboles, el ambiente se tornaba cada vez más pesado, como si algo invisible los estuviera observando. Finalmente, llegaron a un claro, donde encontraron algo que ninguno de ellos olvidaría. Había un círculo en el suelo, marcado con sangre. En el centro, los restos de Carlos estaban dispuestos de una forma que parecía deliberada, sus brazos y piernas extendidos, y su pecho abierto como si algo hubiera sido extraído. Pero lo que más aterrorizó a los hombres fue lo que encontraron alrededor, símbolos tallados en las rocas y en los troncos, marcas que no reconocían, pero que sentían cargadas de maldad. Luis, temblando, señaló hacia el otro extremo del claro. «Ahí está». Entre las sombras, el chupacabras los observaba, pero esa vez no estaba solo. Detrás de él, figuras más grandes, oscuras y deformes, se movían entre los árboles. Don Ernesto, que había insistido en unirse a la búsqueda, tomó la delantera. «Esto no es solo un monstruo», dijo con voz firme. «Es un enviado. Algo lo ha traído aquí, y no se irá hasta que terminemos lo que empezó». El grupo decidió enfrentarlo. Con las antorchas alzadas, avanzaron hacia el claro, pero la criatura no retrocedió. En cambio, emitió un grito que resonó como un eco en el bosque, y las figuras detrás de él se lanzaron al ataque. La lucha fue feroz. Los hombres lograron defenderse, hiriendo a algunas de las criaturas, pero no sin pérdidas. 2 de ellos cayeron, arrastrados hacia las sombras por garras invisibles. Finalmente, Luis y su abuelo lograron cercar al chupacabras, acorralándolo contra una roca. Con un último esfuerzo, el joven clavó el machete en el pecho de la criatura. Esta dejó escapar un chillido desgarrador antes de caer al suelo. Cuando el chupacabras murió, las otras figuras desaparecieron, como si hubieran sido tragadas por la oscuridad. El bosque quedó en silencio. Luis y los demás hombres, exhaustos y heridos, regresaron al pueblo llevando el cuerpo de la criatura como prueba de su victoria.
Pero esa noche, mientras todos intentaban descansar, algo extraño ocurrió. El cuerpo del chupacabres comenzó a descomponerse a un ritmo imposible, convirtiéndose en polvo antes del amanecer. Y con él, las marcas del claro desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. El caserío recuperó la calma, pero la gente sabía que no estaban a salvo. Las palabras de don Ernesto seguían resonando en sus mentes: esto no es solo un monstruo. Es un enviado. Y aunque el chupacabres había sido derrotado, nadie podía ignorar la posibilidad de que, algún día, algo peor viniera a reclamar su lugar. En un rincón apartado de Puerto Rico, entre montañas cubiertas de una densa jungla, se encontraba el pueblo de San Carmelo. Era un lugar tranquilo, donde las noches estaban llenas del canto de los coquíes y los días transcurrían lentos bajo el sol caribeño. Sin embargo, una serie de eventos perturbadores había comenzado a romper la paz. Los animales estaban muriendo. Cabras, gallinas y hasta perros eran encontrados sin vida, con la misma macabra característica: 2 perforaciones limpias en el cuello, y ni una gota de sangre en sus cuerpos. Las murmuraciones se esparcieron rápidamente. «Es el chupacabres», decían los vecinos en voz baja. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían que algo extraño estaba ocurriendo. En el pasado, habían escuchado historias sobre la criatura, un ser que acechaba de noche, con ojos brillantes, dientes como cuchillas y una velocidad imposible. Siempre pensaron que eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta ahora. La familia Guzmán era la más afectada. Marcos Guzmán, padre de 3 hijos y dueño de una pequeña granja, había perdido a casi todo su ganado en una sola semana. Frustrado y sin respuestas, decidió quedarse despierto una noche, armado con una escopeta vieja que apenas servía, para vigilar su terreno. Su hijo mayor, Tomás, de 17 años, insistió en acompañarlo. «No me vas a dejar aquí mientras esa cosa anda suelta», dijo, a pesar de las protestas de su madre. Aquella noche, el aire era pesado, cargado de humedad. Padre e hijo se sentaron en silencio junto al corral, iluminados solo por la luz pálida de la luna. Todo estaba inquietantemente tranquilo, salvo por el crujido ocasional de las ramas en la distancia. Marcos estaba a punto de descartar la vigilia como una pérdida de tiempo cuando Tomás lo agarró del brazo. «Papá, ¿viste eso?», susurró. Marcos siguió la dirección de su mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la distancia, entre los árboles, algo se movía. No era un animal, al menos no uno que él reconociera. Era bajo y delgado, pero caminaba en 2 patas, con un movimiento errático que parecía casi humano. Los ojos del ser brillaban con un rojo intenso, como si estuvieran ardiendo desde adentro. Marcos levantó la escopeta, apuntando hacia la figura, pero esta desapareció antes de que pudiera apretar el gatillo. Un segundo después, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del corral. Cuando llegaron, encontraron una escena aterradora. Una de las pocas cabras que quedaban estaba tirada en el suelo, aún temblando, con las marcas características en el cuello. Pero lo peor fue lo que vieron al alzar la mirada. La criatura estaba allí, encaramada en la cerca, observándolos. Era más horrible de lo que habían imaginado. Tenía piel grisácea, tensa sobre un cuerpo huesudo, y espinas que sobresalían de su espalda. Sus garras eran largas y negras, y su boca, llena de dientes afilados, goteaba un líquido oscuro que parecía corroer la madera donde caía. La criatura lanzó un gruñido que resonó como metal rasgado y saltó hacia ellos. Marcos disparó, pero la criatura se movió con una velocidad imposible. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de huellas que parecían quemar el suelo. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en caos. Otros animales habían muerto, y una niña pequeña, Camila, había desaparecido de su cama. La madre de la niña juraba haber escuchado algo arañando la ventana antes de que el silencio la envolviera. Los hombres del pueblo,
armados con machetes, palos y las pocas armas de fuego que tenían, se reunieron para buscar a la criatura y a la niña. Marcos y Tomás, aunque aterrados, se unieron al grupo. La búsqueda los llevó al corazón de la jungla, donde los árboles bloqueaban casi toda la luz y el aire olía a humedad y descomposición. Encontraron las huellas de la criatura cerca de un viejo túnel ferroviario abandonado, un lugar que los niños solían evitar por miedo a las historias que se contaban. Las marcas llevaban hacia el interior, y aunque ninguno de los hombres quería entrar, sabían que no tenían otra opción. El túnel era oscuro y frío. A medida que avanzaban, el eco de sus pasos parecía hacerse más fuerte, como si algo los estuviera imitando. Finalmente, llegaron a una cámara más amplia, iluminada por una extraña luz verdosa que emanaba de lo que parecía ser un charco de líquido brillante en el suelo. Allí estaba la criatura. Estaba de pie junto a un rincón, donde Camila yacía inmóvil, pero viva. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vacía, como si algo se hubiera llevado parte de su alma. La criatura se volvió hacia ellos, dejando escapar un chillido que hizo que los oídos de todos resonaran de dolor. La batalla fue rápida y brutal. Los hombres atacaron con todo lo que tenían, pero la criatura era ágil, casi intocable. Marcos logró herirla en un costado con un disparo, y el líquido negro que brotó de la herida chisporroteó al tocar el suelo. Finalmente, Tomás, lleno de furia y miedo, tomó una antorcha improvisada y la lanzó contra el ser. El fuego envolvió su cuerpo, y el grito que soltó fue inhumano, reverberando en las paredes del túnel. Cuando la criatura cayó, su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, convirtiéndose en cenizas que se mezclaron con el líquido en el suelo. La luz verdosa desapareció, y la jungla quedó en silencio. Camila fue llevada de vuelta al pueblo, aunque nunca volvió a ser la misma. Su mirada permaneció distante, y jamás pudo hablar sobre lo que vio en el túnel. Los animales dejaron de morir después de esa noche, pero el pueblo nunca olvidó lo ocurrido. San Carmelo volvió a la calma, pero los habitantes supieron que el chupacabres no era solo una criatura. Era algo más, algo antiguo y oscuro que tal vez volvería. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los árboles, algunos juran escuchar el eco de aquel chillido, un recordatorio de que el mal nunca desaparece por completo. En una remota aldea de Honduras, llamada El Silencio, la vida siempre había transcurrido tranquila. Los aldeanos vivían de la ganadería y la agricultura, confiando en la abundancia de la tierra. Pero todo cambió una noche, cuando una lluvia torrencial cayó sobre el lugar. No fue una tormenta normal, el cielo se tiñó de un tono rojizo extraño, y los relámpagos eran silentes, como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Desde esa noche, algo oscuro comenzó a acechar. Los animales empezaron a morir de manera misteriosa. Primero, un par de cabras. Luego, una docena de gallinas. Finalmente, una vaca de peso considerable apareció rígida en el suelo, con las mismas marcas en el cuello y ni una sola gota de sangre. Las muertes siempre ocurrían de noche, y los perros que solían ladrar al más mínimo ruido ahora se quedaban en silencio, acobardados en las esquinas. Don Ramiro, el hombre más anciano de la aldea, fue el primero en hablar del chupacabres. Esto no es nuevo, dijo una tarde en la plaza, rodeado de aldeanos aterrados. Hace muchos años, cuando yo era joven, algo así ocurrió. Era una criatura que venía con las lluvias extrañas, alimentándose de sangre y dejando a su paso muerte y desolación. La única forma de detenerlo es enfrentar lo que traemos dentro, porque el chupacabres no solo ataca físicamente, también busca nuestro miedo. No todos le creyeron, pero el temor ya se había instalado en sus corazones. Esa misma noche, algo sucedió que dejó a todos en shock. Maritza, una joven madre, escuchó un ruido extraño en el corral de su casa. Armándose de valor, salió con una linterna y un machete. Lo que encontró la dejó sin palabras. En el suelo, yacía su mejor cabra, pero no estaba sola. Detrás del cadáver, en la penumbra, una figura se movía lentamente.
Era una criatura que parecía salida de las pesadillas. De tamaño pequeño, pero con una presencia aterradora, su piel era grisácea y cubierta de algo que parecía una mezcla de escamas y espinas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su boca, plagada de dientes afilados, emitía un ruido agudo, como un chillido distante. Maritza dio un paso atrás, pero tropezó, y la criatura la miró directamente. Justo cuando pensó que estaba perdida, un destello de luz hizo que el ser desapareciera en la oscuridad. Su vecino, Pedro, había llegado con una lámpara de queroseno, atraído por los gritos. Ambos huyeron hacia la aldea, temblando de miedo. A la mañana siguiente, los aldeanos decidieron actuar. Nadie quería perder más animales, y menos aún, que alguien resultara herido. Formaron un grupo de búsqueda, armados con machetes, antorchas y una vieja escopeta que pertenecía al alcalde. Don Ramiro los lideró, diciendo que debían buscar en el bosque cercano. El chupacabres no solo caza, también se esconde. Siempre busca un lugar donde nadie quiera entrar. El bosque era espeso y oscuro, incluso durante el día. Los hombres avanzaban con cautela, sintiendo que algo los observaba desde las sombras. Encontraron huellas que no podían identificar, una mezcla de zarpas y algo que parecía humano. Finalmente, llegaron a una cueva oculta tras una cascada. El aire dentro era pesado, y un hedor insoportable los golpeó al entrar. En el fondo de la cueva, encontraron algo que ninguno de ellos pudo explicar. Había restos de animales desangrados, dispuestos en un círculo extraño, como si alguien o algo hubiera estado realizando un ritual. Pero lo más aterrador era lo que se encontraba en el centro, un pedestal de piedra cubierto de símbolos que ninguno de ellos reconocía. Allí, la criatura los esperaba. El chupacabres salió de las sombras, más grande de lo que Maritza había descrito, como si se hubiera alimentado lo suficiente para crecer. Sus espinas se erizaban, y su gruñido reverberó en las paredes de la cueva. Atacó con una velocidad inhumana, derribando a uno de los hombres antes de que pudieran reaccionar. El enfrentamiento fue brutal. Las armas apenas parecían afectarle, pero don Ramiro, con una valentía que nadie esperaba, se colocó frente al ser, sosteniendo una antorcha encendida. ¿No somos presas? No puedes alimentarte de nuestro miedo, gritó antes de lanzar la antorcha hacia la criatura. La bestia chilló cuando las llamas tocaron su piel, retrocediendo hacia el pedestal. Algo extraño comenzó a ocurrir. Las marcas en la piedra se iluminaron, y el aire dentro de la cueva pareció vibrar. Antes de que pudieran hacer algo más, el chupacabres lanzó un último grito y se desvaneció en el aire, dejando solo un eco ensordecedor. La cueva se derrumbó parcialmente, como si la energía que sostenía aquel lugar hubiera desaparecido junto con la criatura. Los aldeanos salieron apenas a tiempo, llevándose a su compañero herido. Nadie habló durante el regreso a la aldea, pero todos sabían que habían presenciado algo más allá de su comprensión. Después de esa noche, las lluvias cesaron, y los animales dejaron de morir. Sin embargo, don Ramiro advirtió que el mal nunca desaparece del todo. El chupacabres es más que un monstruo. Es una sombra que acecha donde el miedo y la desesperación se mezclan. Si vuelve, no será por sangre. Vendrá porque lo hemos llamado con nuestro propio terror. El silencio volvió a ser un lugar tranquilo, pero los aldeanos sabían que la paz era frágil. Y en las noches más oscuras, cuando la luna está cubierta por nubes y el viento sopla a través de los árboles, algunos todavía creen escuchar un gruñido distante, como un recordatorio de que la criatura podría regresar algún día. En un valle olvidado entre las montañas de Guatemala, se encontraba el pequeño pueblo de La Esperanza. Los habitantes eran personas sencillas, dedicadas a sus cultivos y ganado. Las noches en La Esperanza eran tan oscuras que parecía que el cielo tragaba todo a su alrededor. Fue en una de esas noches cuando comenzaron los rumores. Todo empezó con don Julián, un granjero conocido por sus relatos exagerados.
Decía haber escuchado un sonido extraño en la madrugada mientras revisaba su gallinero. Era un ruido seco, como si algo estuviera desgarrando la tierra, explicó al día siguiente en la plaza del pueblo. Nadie le creyó hasta que esa misma tarde encontró a 3 de sus gallinas muertas. No estaban destrozadas, como haría un zorro o un lobo. No. Tenían 2 pequeñas perforaciones en el cuello y estaban completamente desangradas. Al principio, los vecinos lo atribuyeron a alguna enfermedad. Pero las muertes no pararon. En pocos días, varios animales en el pueblo amanecieron muertos, con las mismas marcas en el cuello. Los perros, usualmente protectores, comenzaron a esconderse, temblando, debajo de los muebles o en las esquinas. El miedo empezó a propagarse como un fuego lento. Una noche, María, una mujer conocida por su carácter valiente, decidió investigar por su cuenta. Se armó con una linterna y un machete, decidida a enfrentar al coyote o lo que fuera que estaba acabando con los animales. Su esposo le pidió que no saliera, pero ella era terca. Se envolvió en un chal y caminó hacia el corral. El silencio era aplastante. No se escuchaban grillos ni el ulular del viento. Al llegar al corral, encontró a una de sus cabras tirada en el suelo, inmóvil. Pero antes de que pudiera acercarse, sintió que algo la observaba. Levantó la linterna, y en ese instante, lo vio. Allí, junto al cerco, estaba la criatura. Era más pequeña de lo que esperaba, pero su aspecto era terrorífico. Tenía un cuerpo delgado y huesudo, cubierto de escamas brillantes que reflejaban la luz de la linterna. Sus ojos eran 2 orbes rojos que parecían perforar el alma, y sus garras, largas y curvas, se aferraban al cerco como si fueran ganchos. María no pudo moverse. Estaba petrificada. La criatura la miró durante un segundo que pareció una eternidad antes de saltar hacia ella. El grito de María despertó a todo el pueblo. Varios hombres corrieron hacia su casa, pero cuando llegaron, ella estaba sola, tirada en el suelo junto al corral. Estaba viva, pero no hablaba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto lejano, y en su cuello había 2 pequeñas marcas. Fue llevada al médico del pueblo, pero no pudieron hacer mucho por ella. Desde ese día, María nunca volvió a ser la misma. La aparición de la criatura, que todos comenzaron a llamar el chupacabras, unió al pueblo en una decisión desesperada: debían cazarla. Armaron un grupo con machetes, antorchas y escopetas viejas. Uno de los hombres, Mateo, un cazador experimentado, lideró la expedición. Si esto no es un animal, entonces es algo que no pertenece aquí. Y lo vamos a devolver al lugar del que vino, dijo con determinación. Los hombres siguieron las huellas de la criatura, que los llevaron al río que cruzaba el valle. Allí, encontraron algo perturbador: el agua estaba teñida de un rojo oscuro, y en la orilla había pequeños montículos de huesos limpios, como si hubieran sido apilados deliberadamente. Mateo notó marcas extrañas en los árboles cercanos, símbolos que nadie pudo descifrar. El miedo se hizo palpable entre el grupo, pero continuaron. Finalmente, las huellas los guiaron a una gruta oculta entre las montañas. El aire dentro era pesado, y un olor metálico inundaba el lugar. Avanzaron con cautela, iluminando las paredes húmedas con sus antorchas. Al llegar a una cámara más amplia, encontraron algo que jamás imaginaron. En el centro de la cueva había una especie de altar hecho de piedras y ramas, y sobre él descansaban los restos de varios animales. Pero lo que realmente les heló la sangre fue lo que vieron más allá. La criatura estaba allí, pero no estaba sola. Había 3 más grandes y con espinas sobresaliendo de sus espaldas. Los 4 los miraron con ojos brillantes, emitiendo un gruñido bajo que resonaba como un eco en las paredes. El enfrentamiento fue inevitable. Mateo disparó la primera bala, pero las criaturas eran increíblemente rápidas. Una de ellas saltó hacia él, derribándolo al suelo.
Los hombres lucharon con todo lo que tenían, pero parecía que sus armas apenas hacían daño. Finalmente, uno de ellos tuvo la idea de lanzar una antorcha hacia el altar. Las llamas se propagaron rápidamente, iluminando la cueva en un resplandor anaranjado. Las criaturas comenzaron a chillar, un sonido agudo y ensordecedor. Retrocedieron hacia las sombras, tratando de escapar del fuego. Mateo, herido pero aún consciente, gritó a los demás que salieran. La cueva comenzó a derrumbarse, y los hombres corrieron hacia la salida mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando salieron, se dieron cuenta de que el valle estaba en silencio. El agua del río volvía a ser clara, y el aire ya no tenía aquel olor metálico. La cueva se había cerrado tras ellos, enterrando para siempre lo que había dentro. El pueblo nunca volvió a ver al chupacabras. Los animales dejaron de morir, y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero los hombres que habían entrado a la cueva sabían que lo que enfrentaron esa noche no era solo un depredador. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Mateo, antes de morir años después, contó que las criaturas no solo cazaban por sangre. Sentí que querían algo más. No era solo nuestra vida, era nuestra alma, dijo con una mirada perdida. Desde entonces, los aldeanos evitan el río y la montaña, dejando que la naturaleza recupere lo que una vez fue suyo. Sin embargo, en noches especialmente oscuras, algunos juran escuchar gruñidos lejanos, como si algo, en lo profundo de la tierra, estuviera esperando.